11. 11. Lucas capítulo 11. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Le dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelo. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que me das, Señor, de poder hablar de tu palabra, Dios. Glorifícate y ayúdame, Señor. Úsame como instrumento en tus manos para llevar el mensaje de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Muchas gracias. Desde tiempos remotos Dios ha hablado con el hombre. El único hombre que habló directo con Dios y nunca murió fue Adán antes de pecar. Él hablaba con Dios. Dios se paseaba en medio del huerto y le hablaba directamente a él. Eso lo podemos ver cuando la mujer le dijo: no, Dios le dijo, nos dijo a nosotros. Quiere decir que había una comunicación con Dios diaria. Quiere decir que en el hombre se comunicaba y había una relación muy directa con Dios desde el principio. Pero cuando el hombre pecó y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, desobedeciendo lo que Dios había puesto, el árbol no lo mató, no fue el árbol, fue la sentencia de Dios. Si usted peca, el pecado no lo va a matar, sino la sentencia de Dios es el que lo va a matar. Hay mucha gente que no entiende eso, que fue una sentencia y un juicio de Dios con el hombre. El árbol le abrió los ojos. ¿Qué ojos le abrió? Los entendimientos se pusieron exponenciales, se hizo sensible y se autogobernó él, perdiendo esa autonomía que tenía con Dios y perdiendo toda relación con Dios porque se hizo como si fuese un Dios. Tanto que Dios tuvo temor y lo sacó y guardó el árbol de la vida, diciendo el Señor: no vaya a ser que alargue su mano, coma del árbol y sea como nosotros, eterno, pero con pecado. Así que Dios se apartó del hombre
Y Dios siempre buscó un mediador. Dios buscó hombres íntegros. Dice la palabra que a Seth nació su hijo Enos, y a partir del nacimiento del hijo de Seth, Enos, dice que los hombres empezaron a buscar la presencia de Dios. No obstante, ellos no pudieron comprender lo que Dios estaba haciendo. Y dice la palabra que llegó hasta Noé, y Noé se le dio todo ahora como un mediador, pero tampoco pudo conservar esa mediación entre Dios y los hombres. Llegaron hasta Moisés, y Moisés fue un mediador, pero Dios no quería mediador, fue el mismo pueblo. El pueblo escuchó la bocina, el pueblo escuchó las trompetas, el pueblo escuchó la voz de los cielos que se estremecía. El pueblo pudo mirar un Sinaí que se ardía en fuego y humeaba. Era tan espantoso que él tuvo miedo, dice la palabra. Hasta Moisés tuvo miedo. La gente empezó aterrorizada a ver y a escuchar lo que estaba pasando. Y le dijo Moisés, Moisés, es mejor que tú vayas, hables con Dios, y lo que Él te diga, tú nos lo dices. Dice la palabra que a partir de allí hubo un mediador. Dios se relacionaba con los ángeles hasta ese momento, pero ahora el pueblo tenía un mediador. Y ese mediador, amados hermanos, hizo conforme al modelo que Dios le permitió hacer sobre la tierra. Una sombra de lo que estaba en los cielos, una imagen de lo que estaba en los cielos, lo hizo en la tierra en forma humana. Y ahí Dios empezó a declararle al hombre lo que era bueno y lo que era malo. El hombre no entendió lo que era bueno y lo que era malo, sino que a su conciencia, a su pensamiento, él podía dictaminar lo que me convenía y lo que no me convenía. Cuando entra la ley, Dios separa lo que le convenía al hombre a lo que Dios determinaba como camino para él. Y el mediador era Moisés. Moisés murió y siguió ese orden levítico, ese orden sacerdotal como mediación. Y cada vez que a alguien pecaba tenía que esperar un año. Y una sola vez al año entraba un hombre del orden levítico, de un orden sacerdotal, para mediar con Dios y poder pedir perdón por los pecados de la humanidad. No sabemos qué hablaba aquel hombre, pero entraba una vez, una sola vez al año, en las fiestas de la Pascua. Entraba una sola vez. Hasta que llegó Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret nos enseña a nosotros ahora cómo debemos orar delante de Dios. Juan, que empezó la gracia, él le enseñó a orar a sus discípulos. Pero los discípulos de Jesús, viendo que Jesús se apartaba a orar, le dijo, bueno, enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos a orar. Enséñanos a orar. Y el Señor le da una regla de oro, de tal manera que nos hace hablar con el Padre. Pero aquí dice dos ejemplos. Un ejemplo que dio él sobre la oración. La oración puede ser inoportuna porque no sabemos cómo pedir y no sabemos cómo hacer. No sabemos el tiempo de pedir ni tampoco qué cantidad debemos pedir. Pero este hombre, este ejemplo que da allí, este hombre se le acerca un amigo y le dice, y toca la puerta y le exigió 3 panes. 3 panes le exigió. Porque venía un amigo de él a su casa y no tenía que ponerlo delante. Así que le exigió. Pero aquel padre de familia, amigo de aquel hombre, le dice que no podía darle el pan de sus hijos a ellos. Cerró las puertas, cerró las ventanas. Él estaba durmiendo, sus hijos estaban durmiendo, pero era inoportuno. Pero a medianoche, este hombre, porque aquel le tocó la puerta, me imagino su pensamiento, tendrá hambre, habrá necesidad, tengo panes, más de 3 panes aquí. Quizá yo le voy a hacer. Yo me imagino que le gritó, le llamó, y por eso que fue
No fue una oración eficaz, no fue una oración que entra en los parámetros de la voluntad del que tenía, no entra en el parámetro de la necesidad del otro, pero entró en la inoportunidad. Una oración puede ser inoportuna según el tiempo y según la cantidad que usted está pidiendo. Puede ser inoportuna para Dios. Y el otro ejemplo que da aquí es que cuando humanamente, si yo tengo un hijo y me pide pan, no le voy a dar una piedra. Y si pide comida, no le voy a dar una serpiente. Y si pide huevo, no le voy a dar un escorpión. Quiere decir, siendo malos, no podemos decirle a nuestros hijos, no te puedo dar teniendo, sino que usa misericordia. Habló de dos cosas. Habló de un amigo y habló de sus hijos. Quizás haya gente amiga y quizás sea aquí hijos. Amigo es lo que Dios desea de usted y usted lo hace. Y usted puede pedir inoportunamente y Dios va a escuchar. Pero hijos es una obligación del Padre. Dos oraciones totalmente diferentes. Dos oportunidades y ejemplos diferentes. Y el Señor nos dice aquí tres cosas. Pedid y se os dará. Segundo, buscad y hallaréis. Y tercero, llamad y se os abrirá. Tres cosas que hace la oración cuando nosotros estamos en eso. Ahora, ya que nosotros no tenemos relación con el Padre, eso fue rota. Y Jesús vino, a lo suyo vino a recobrar la comunión del hombre con Dios. Y los suyos e Israel no quisieron. Mas a los que creen, a los que buscaron y creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que entramos en la una categoría aquí. Entrame en una. Que Dios conoce tu necesidad. Y antes que tú se la pidas como hijo, Él conoce lo que tú necesitas. No entramos en la categoría de amigo, porque hay hijos que son amigos y hijos que solamente son hijos. Hijo a quien está adelante, bien. Yo creo que Saúl y Jonatán era amigo y hijo de Saúl, porque hasta la muerte fue fiel. No se apartó de él, aunque estuviera en pecado, aunque estuviera mal, aunque mereciera la muerte, aunque lo habían desechado, todo. Su hijo se mantuvo allí. Aparte de hijo, fue fiel. Y aparte de fiel, fue un amigo. Y dice, cuando David desdecha, cuando David llora por ello, dice, amigos hasta la muerte. Quiere decir que él vio esa relación. Él vio que su hijo, Jonatán, él vio que el hijo del rey, Jonatán, no solamente era un hijo, sino un amigo que iba para donde él quisiese y hacía lo que él le pidiese. Era un amigo, realmente. Así somos nosotros cuando Dios nos pide cosas difíciles, pero nosotros se lo hacemos porque lo amamos. Amén. Pero hay algo, amados hermanos. Este sumo sacerdote ahora no según el orden levítico, según el orden de Melquisedec, entró una vez y para siempre. Aquellos entraban una vez cada año. Ahora entró una vez y para siempre. Eternamente está intercediendo. Quiere decir que la oración es entre el Padre y el Hijo. Yo quiero que entiendan bien esto. Yo nunca puedo llegar al Padre. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Quiere decir que cualquier cosa que yo le pida al Padre, tengo que estar en la voluntad del Hijo y del Espíritu Santo. Porque nadie puede decirle al Señor Jesús, Señor, si no es por el Espíritu de Dios. Y en Romanos 10 dice que nosotros no sabemos orar. No entendemos la oración. Está lejos de nosotros. Nosotros estamos apartados y tenemos que tener comunión con Él. Dios acepta solo un solo hijo. En Él es que somos hijos. Fuera de Él no somos hijos. Y Él es el Hijo, el unigénito.
el primogénito, unigénito único, primogénito el primero, único y primero. No existe más hijo. Ahora, si yo creo en Él me dio potestad a mí de yo ser hijo. Así que yo no soy hijo de Dios directamente, sino por fe en el Hijo de Dios. Y Él murió diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Así, amados hermanos, que mi oración, cuando yo hablo con el Señor, tiene que haber interlocutores. Y el primer interlocutor que existe es el Espíritu de Dios, porque Él dijo, es necesario que yo vaya al cielo y le pida al Padre otro consolador, y vendrá otro consolador, y conviene que venga otro consolador. Él va a decir lo que van a hablar, Él le va a decir lo que tiene que pensar, Él le va a decir lo que tienen que hacer, Él le va a guiar a toda verdad. Así que el Espíritu Santo me guía a toda verdad. Para yo poder entrar a la presencia de Jesús, tengo que pasar por el filtro del Espíritu Santo. Si yo no paso el filtro del Espíritu Santo, si no tengo el Espíritu Santo morando en mí, si yo contricto al Espíritu Santo y el Espíritu Santo está triste y llega a la presencia del Señor, Espíritu Santo, ¿por qué está triste? Porque Él me contrictó. Y usted está orando allá, Señor, hablando en lenguas, haciendo tantas cosas, y Jesús diciendo, pero tú contristaste al Espíritu Santo. A quien yo mandé, a quien yo delegué, al quien yo dije que tenías que ir, al otro consolador. Nosotros, amados hermanos, nunca podemos orar, ni sabemos orar, ni entendemos la oración, ni sabemos los códigos de la oración. Imagínense cuántas lenguas, idiomas, etnias hay en el mundo. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas estrellas? Infinidades para nosotros de estrellas. Y Job dice que todas las sabes por su nombre. ¿Cuántos millones de personas existen en el mundo? Y Él las conoce. Es por eso, amado, que la oración suya tiene que ser hacia el Espíritu Santo. Si usted está bien con el Espíritu Santo, usted pasa la primera oportunidad y es el Espíritu Santo que toma la oración y se lo lleva a Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret va al Padre. Efesios habla 3 veces el trono de su gloria. 3 veces habla sobre lugares celestiales. Y el primero es cuando en el capítulo 1, el versículo 5, el versículo 3 nos habla que toda bendición espiritual ya nos fue otorgada en los lugares celestiales. También nos habla el Señor que donde se sentó Cristo, allí yo estoy también sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. Y no solamente eso, sino que dice que toda potestad me es dada en los cielos porque Cristo está en el cielo. Jesús, cuando estaba en su carne, Él sopló, estaban los 11, estaba el Getsemaní, y Él dice, voy a soplar sobre ustedes el Espíritu Santo. Y sopló sobre ellos para que ellos recibiesen el Espíritu Santo. Pero ninguno habló en lenguas, ninguno sintió nada. Más bien, uno lo vendió, otro lo negó, todos corrieron, lo dejaron solo y Él había soplado el Espíritu Santo sobre ellos. Pero dice más abajo, ninguno entendió nada, ninguno recibió nada, ninguno se le manifestó nada, porque Él no había ido al Padre. Él no había ido al Padre. Quiere decir que cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, cuando creemos, ahí recibimos. Y cuando nosotros somos bautizados, es que se manifiesta. La manifestación del Espíritu Santo no viene cuando yo hablo en lenguas. Ya tengo el Espíritu Santo en mí. Ya cuando yo creí en el Señor, ya tengo el Espíritu Santo en mí. No es cuando yo soy bautizado en lengua, no.
ahí se manifiesta el Señor. Y el Señor dice, no todos hablan en lenguas, pero todos tienen el Espíritu. No todos hacen milagros, pero todos tienen el Espíritu. No todos oran por sanidades, pero todos tienen el Espíritu Santo. Quiere decir, al momento de yo recibir, es cuando yo creo en Jesús y ahí recibo la promesa del Espíritu Santo. Y ahí soy sellado con el sello del Espíritu Santo. Y ahí se va a manifestar para lo que yo fui nacido. Ahí se va a manifestar para lo cual Dios me creó. Porque es el Espíritu Santo quien le va a decir las cosas. Como dice en 1 Corintios capítulo 2, el mismo apóstol Pablo dice que por medio de la revelación del Espíritu Santo es que sabemos las cosas. Nadie puede entender las Escrituras si no es por el Espíritu de Dios. Si alguien entiende la Escritura es porque el Espíritu de Dios le reveló. Ninguna persona puede usar métodos humanos. Ninguna persona puede usar mentalidad humana, sabiduría humana. Nadie puede interpretar la palabra de Dios por sí mismo. Porque la palabra de Dios no es de interpretación humana. Nadie puede interpretar la Biblia. Eso viene por revelación de Dios. Porque si fuese que usted interpretase la Biblia, cada uno interpreta la Biblia a su manera. Y cada uno va a hacer un evangelio a la forma que él quiere. Solamente hay una sola revelación del Espíritu. Y esa revelación del Espíritu se le dio al apóstol Pablo. Por medio de la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo, hoy conocemos la palabra. Y lo que no conocemos, Él nos lo va a revelar. Lo que hoy no podemos entender, Él nos lo hace entender. Así que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Sigue siendo hombre. No se volvió Dios todavía, porque está intercediendo por nosotros como hombre. ¿Por qué Él intercede por nosotros como hombre? Él tuvo que venir como humano, sentir nuestras debilidades, sentir nuestras tentaciones, sentir llorar, pasar hambre, pasar necesidades, saber que un día fue entregado, que fue abandonado, que la gente le fue infiel. Mucho de lo que nosotros hoy vivimos, Él tenía que vivirlo. Para que fuese mediador y un poderoso mediador que entiende perfectamente todo, por lo cual Él fue tentado en todo. Él es poderoso para poder socorrer a los que son tentados. Él sabe nuestras necesidades. Pasó hambre, estuvo desnudo, recibió azotes, sintió los látigos romanos, sintió el desprecio de sus hermanos. Sintió porque él era totalmente diferente a sus hermanos. Sus hermanos eran hijos de María y de José, pero él era hijo de Dios. Su fisionomía y su anatomía eran totalmente diferentes. Por eso el Salmo nos dice que él, sus hermanos, era un extraño para su familia. Y los hijos de mi mamá me decían y se apartaban de mí como un extraño. Eso indica que desde joven fue apartado. Desde joven no lo querían ni sus hermanos. Aún como ministro de Dios, sus hermanos nunca lo aceptaron como hijo de Dios. Aunque predicaba la palabra, nunca sus hermanos creyeron en él. Más bien decía, anda a la fiesta y exponte, ¿por qué te haces escondido aquí? Y él iba a la fiesta, al último día gran fiesta, y alzando su voz dijo, yo soy la luz del mundo. Imagínense. Él empezó a hablar que él era la luz de los hombres. Y sus hermanos se ponían más bravos porque él se autodefinía como hijo de Dios. La gente no podía entender el lenguaje. La gente de su alrededor, sus vecinos, decían, este no es
el hijo del carpintero, ese no es el hijo de María, y sus hermanas están con nosotros y sus hermanos lo vemos. ¿De dónde saca él que él es hijo de Dios? La gente que lo vio crecer, que lo vio, no podían comprender de dónde sacaba ese lenguaje. ¿De dónde sacaba ese lenguaje? Él padeció como usted y como yo. Él sintió eso. Él tenía que ser un buen hombre. Él tenía que ser un buen padre. Él tenía que ser un buen hijo. Él tenía que ser todo, amados hermanos. Todo. Porque su papá murió temprano. Y él para sus hermanos fue un padre. Él los crió. Él los ayudó. Él fue el que lo ayudó en todo. Así, él sabía perfectamente que era un dolor. Él era un hombre experimentado en quebranto, varón de dolores, un hombre que sabía perfectamente. Así que era necesario ese mediador. Era necesario que ese sacerdote entrara una vez y para siempre, santo, amable, manso, que nos pudiera ayudar en nuestros quebrantos. Por eso cuando usted ora, no es necesariamente que usted ora y el Padre lo escucha. Porque la oración, escuche bien, es del Padre y de Jesús. Ahí es la oración. No hay más oraciones, amados hermanos. El Padre no habla con nosotros, es el Hijo que habla con el Padre. Y el Padre habla al Hijo, y el Hijo se lo dice al Espíritu Santo y viene la respuesta. Por eso hay dos formas en nuestra oración. Y la eficaz es pedir. Claramente dice, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Y al que llama, se le abrirá. Pero nuestra oración tiene que ser diaria. No es solamente de rodillas en un lugar apartado, no. Eso es algo que nosotros debemos entender cuando estamos orando. Hasta caminando, hasta trabajando, hasta en su hogar, hasta lavando la loza, los corotos, aunque lavando, aunque haciendo cualquier tarea o cualquier labor, usted debe hablar con Dios. Y saber que la oración que usted hace va a tener filtros. Va a tener que entender el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le entiende perfectamente porque mora dentro de usted. Él sabe si la oración es una oración de corazón o una oración fingida. Hay muchas maneras, amados hermanos, que nosotros podemos decir sobre la oración. Y podemos dar muchos ejemplos. Usted puede orar en voz alta para que su enemigo escuche. Usted puede hablar de una manera, pero es Dios quien va a pesar su oración. Usted puede orar una hora para que la gente lo escuche, pero es Dios quien va a pesar su oración. Usted puede hacer que descienda rayos y centellas de los cielos, pero es Dios quien va a pesar su oración. Es Dios. No son los demás hermanos que puedan decir cómo ora, cómo llora, cómo gime. No. Dios no hace acepción de personas. Él sabe perfectamente quién está orando en el Espíritu. Él sabe muy bien quién adora en el Espíritu. Él sabe muy bien quién está en su presencia. Porque el Espíritu Santo nosotros no lo podemos engañar. Podemos engañar en la dispensación de los ángeles desde el tiempo antiguo hasta el día de hoy. Tanto que Cornelio, quien lo atendió, fueron los ángeles. Su oración fueron los ángeles. La regreso fueron los ángeles. Mire, los ángeles fueron hasta lo último.
Y eso lo hicieron los ángeles. Pero cuando Dios habló con Pedro, no fueron los ángeles. Aleluya. Yo le quiero decir que gente que no tiene a Dios, los ángeles lo visitan. Pero usted no va a ser ángeles. Aleluya. Usted tiene ya el Espíritu de Dios. Usted es templo y morada del Espíritu de Dios. A los que no tienen a Dios, los ángeles tratan con ellos. Pero usted no lo va a tratar ángeles. Usted va a ser visitado por el Espíritu Santo y manifestado por el Espíritu Santo, y su oración va a ser recogida y llevada a Jesús. Y Jesús va a orar al Padre. Yo rogaré al Padre. Yo estaré con el Padre. Así que pidan, porque yo voy al Padre, alabado. Nada habéis pedido en mi nombre. Juan no pidió en el nombre de Jesús. Juan no pidió. Su oración fue diferente. Su manera fue diferente. Así que él, una de las cosas que hace la oración es cuando está impregnada de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque usted no siente a Dios, no ve a Dios, nada pasa, pero usted sabe que Dios existe. Y solamente con creer que Dios existe, que Él es real, que Él es galardonador de los que le buscan, usted tiene fe, alabado sea el nombre de Dios. Y por eso le pide al Todopoderoso para que por medio de esa oración usted pueda recibir los favores. Y nosotros como hijos, Él dice, si ustedes le piden al Espíritu Santo, a los hijos, si ustedes piden al Espíritu Santo, Él no es malo para no negárselo. Ahora usted dirá, pero si yo tengo el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos limpia, el Espíritu Santo nos adorna, el Espíritu Santo hace cosas maravillosas con nosotros, pero cada vez que nosotros lo contrictamos por un hecho, cada vez que usted tenga algún defecto, algún error, algún pecado, usted contricta al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se aleja de usted. Por eso está hablando aquí de tener hambre. El Hijo tenía hambre y dice la palabra de Dios que sabe el Padre cuando el Hijo tiene hambre y le da la comida a su tiempo, alabado sea el nombre de Dios. Ningún padre de familia da el desayuno a las 3 de la tarde. Pero ¿qué pasa con estos hijos que pidieron pan? Imagínese que usted le da el almuerzo a su hijo y su hijo dice, papá, tengo hambre. Ya usted ve, este niño algo le pasa. Así mismo es Dios. Dios da nuestro alimento espiritual siempre. Dios no nos ha olvidado jamás. Siempre está pendiente de nosotros. Siempre está allí a nuestro lado. Pero cuando pedimos pan, cuando sentimos que estamos vacíos, cuando tenemos hambre. Pero si Él nos alimenta constantemente, ¿cuál es la situación? Es eso. El Espíritu Santo se va y alguien predica y el Espíritu Santo no está usted no se alimenta. Cuando el Espíritu Santo se va, usted no se alimenta. Puede venir un ángel, puede venir alguien, puede venir la presencia de Dios, alguien puede predicar, Dios le puede por medio de un viento hasta ponerle negrilla, usted lo lee y usted no va a sentir nada y no va a comer nada. Y usted va a decir, fui a la iglesia y vine vacío. ¿Sabe por qué entras vacío y te vas vacío? Porque el Espíritu Santo no está en ti. Aunque Dios puso el alimento, aunque Dios puso el banquete, aunque Dios puso todo, nosotros contrictamos al Espíritu de Dios por nuestros hechos
y Él se va. Aunque somos templo y morada del Espíritu, no todo el tiempo Él está morando. Así que cuando yo constricto al Espíritu Santo, por mis hechos, por mis actos, por mis faltas, por mis pecados, Él no está en mí. Y puede venir una letra del Espíritu. Alguien puede mandarme un mensaje. Siento de Dios mandando este mensaje. Usted lo lee y no come. Alguien le puede profetizar. Usted escucha y no siente que es Dios. Puede haber la gloria de Dios sobre este lugar. Y usted va a decir, me fui vacío. ¿Sabe por qué? Porque no está el Señor. No está el Espíritu Santo. Y cuando no está el Espíritu Santo, tenemos hambre. Y ahí entonces viene este punto. Cuando el hijo le pide pan, no le da una piedra. Cuando su hijo le pide pan, cuando tiene hambre. Pero si usted es un buen padre, usted le da a sus hijos el desayuno, el almuerzo, le da la cena y aparte le da merienda y aparte le pone el café en la tarde y aparte hace un dulce, hace helado, lo mantiene bien y usted llega a otra casa y dice, tengo hambre. ¡Qué vergüenza! Te puse todo, hijo. Te di todo. Tienes hambre porque no está mi espíritu en ti. Tenemos hambre porque Dios no mora en nosotros. Y como estamos pidiendo una comida fuera del horario, Él es tan bueno, Él es tan bondadoso, que no te va a regañar, ni te va a comprar una cuenta de pan para enseñarte, sino que si le pides pan, o si le pides comida, o si le pides huevo, Él te va a dar. Él está esperando que digamos, me hace falta el Espíritu Santo. Me hace falta alimento. Me hace falta. Y dice, yo volveré a decirle, Espíritu Santo, anda hacia Él. Para que mi comida se deleite. Para que mi palabra sea deleitosa. Para que mi presencia Él la pueda sentir. Amados hermanos, yo lo digo a veces por mí y por la palabra, que hay momentos en que yo soy sensible a todo. Y a veces yo mismo me digo, ¿por qué tú lloras tanto? Y otra persona me dice, tú estás lleno del Espíritu, por eso lloras. Dándome a entender. Pero hay momentos en que yo leo la Biblia y no me sucede nada. Escucho algo y no me sucede nada. Y ya yo entiendo, contricté al Espíritu Santo. Algo hice. El Espíritu Santo, hermano, es muy delicado. Él no le aguanta a nadie nada. Él no le va a decir a usted nada, pero está esperando que usted diga, tengo hambre, para Él volver. Tengo necesidad de Dios para Él volver. Por eso, nuestra oración tiene que ser directamente con el Espíritu de Dios. Aunque usted le habla al Padre y aunque le pide en el nombre de Jesús, esa oración tiene que fluir del Espíritu. Por eso somos templo y morada del Espíritu Santo. Esa oración tiene que salir del templo. Esa oración tiene que salir del lugar santísimo. Esa oración tiene que salir de su propia alma, aleluya, de su propio espíritu. Eso tiene que salir de una gloria poderosa. Si no, no hay efectos en los cielos. No existe en el cielo algo. Por eso el Hijo, la oración del Hijo, es la única que el Padre puede escuchar. Aunque yo diga, yo soy hijo de Dios, si estoy en Cristo. Pero si el Espíritu Santo no mora en mí, el Hijo dijo, tampoco en mí. Y yo estoy fuera de su cuerpo
ya estoy fuera de su presencia, ya no soy hijo de Él. Hay momentos en que cuando me pasa así, yo digo, Señor, perdóname, porque uno debe saber cuándo el Padre lo escucha y cuándo el Padre lo deja de escuchar. Cuando usted hace algo y el Padre con una mirada le dice que no ha sido bueno aquello que tú hiciste, y uno tiene que inmediatamente reconvenir el acto y pedir perdón al Padre. Malaquías lo habla, que así como el siervo ve la mano de su Señor, así nosotros debemos hacer. Con solamente Él hacer un movimiento en sus manos, no necesita ver su rostro, no necesita escuchar su voz, sino un pequeño gesto para saber si lo que hacemos es bueno o lo que hacemos es probado por Dios. Porque todo lo que nosotros hacemos como humanos, no todo lo prueba Dios. No todo. Hay cosas que hacemos como humanos que no lo aprueba Dios. Por eso, el segundo, la oración de un amigo. Sabemos que Dios es nuestro amigo, pero de que usted sea amigo de Dios es otra cosa. La oración de un amigo puede ser la más inoportuna que existe. Aleluya. La oración del amigo puede ser que llegue tarde, llegue a medianoche. Aleluya. La oración del amigo, aunque esté cerrada la puerta, aunque ya hay puertas cerradas, aunque ya no hay luces en la casa, aunque todos duermen, aleluya, ese amigo sabía que lo iba a atender. Sabía que la puerta estaba cerrada, sabía que estaban durmiendo y sabía que habían apagado las luces. Pero él tocó la puerta. Él no vio aquello. ¿Sabe por qué no vio nada de eso? Aleluya. Porque era su amigo. Él no vio que estaban dormidos. Él no vio que la puerta estaba cerrada. Él no vio que no había luces. Él tocó la puerta porque era su amigo. Mire, hermano, cuando usted es amigo de Dios, toque la puerta en cualquier hora. Cuando usted es amigo de Dios, no importa si no es el tiempo de tu bendición, de tu visitación o cualquier cosa, toque la puerta, aleluya. Toque la puerta. Aunque Dios puede decir muchas cosas, qué inoportuno eres. Ya duermo. Mis hijos que están ya alimentados están durmiendo conmigo. Ya yo apagué las luces y cerré la puerta. Pero tú eres mi amigo. Dice que abrirá la puerta y le dirá al amigo qué es lo que quiere. Y el amigo pidió 3 panes, 3 porciones de panes. Si fue un amigo que vino de él, de viaje, pediría una porción. Pero no pidió una porción para el amigo que venía. Él pidió una porción también para su casa. Él pidió una porción para él también. Él hizo algo más, amados hermanos. Él pidió 3 porciones de pan. Y no está hablando de 3 panes, sino 3 porciones. Quiere decir, 3 personas iban a comer allí. 3 porciones de pan. Eso indica que iba, aparte de su amigo, aparte de él, otra persona más. Es posible que sus hijos tenían hambre y aprovechó la oportunidad, no de pedirle por sus hijos, sino de pedirle por alguien que venía a su casa. Quizás su esposa estaba con hambre, alguien tenía alimento, falta de alimento, y él aprovechó. Cuando Dios te pida, aproveche no solo para usted, no solo para el que viene, sino la porción también para sus hijos. Ahí es importante entender que se levantará, abrirá la puerta, te buscará y te dará la porción, aleluya, porque es amigo.
Y aquí nos dice el Señor que cuando yo soy amigo de Dios, es que está el Espíritu Santo morando en mí. A nadie le dice Dios amigo. Dios le dijo a Abraham, tú eres mi amigo, aleluya. Y Dios le dice por medio de Jesús a sus discípulos, ustedes son mis amigos. Ya había soplado sobre ellos el Espíritu Santo. Y Él le dice, ustedes son mis amigos. Y hay una versión allí que nos dice, ¿por qué usted nos dice amigo? Porque todo lo que el Padre me dice a mí, yo lo comparto con mis amigos. Y nos dice Amós, nada hará Dios sobre esta tierra si antes decirle a sus amigos, los profetas. Quiere decir que usted se tiende como amigo cuando Dios le revela muchas cosas, aleluya. Usted siente que Dios es amigo suyo cuando Dios le revela palabra. Usted siente que Dios es amigo porque Dios le revela constantemente lo que va a suceder, aleluya. Pero si Dios no le revela nada, no se tenga como amigo de Dios. No sienta, no, yo soy amigo de Dios. Ahora, si Dios le revela a usted, aleluya. Si Dios habla con usted, aleluya. Si Dios le empieza a hablar por la palabra y revelarle la palabra, usted es amigo de Dios. Un amigo de Dios fue el apóstol Pablo. Dios le revelaba muchas cosas. Dios le decía muchas cosas al apóstol Pablo. Y le enseñó más cosas que el apóstol Pedro, porque la halló como un amigo. Así que cuando Dios le revela a usted muchas cosas, Dios lo está teniendo a usted como un amigo. Y ahí el amigo puede pedir, aleluya. Y cuando pide, no importa lo que pida, es un amigo. Amén. Dios no te va a dejar fuera con hambre. Dios no te va a dejar afuera por la necesidad. Dios no te va a dejar solo con tu problema, porque tú eres un amigo de Él. Así que si Él es la oración, porque el amor no es un gesto, el amor no es algo que emociona, un sentimiento. El amor es Dios. Y todo lo que usted produzca en Dios, Dios produce en usted. Usted deriva en amor hacia los demás. Es algo, es una esencia. Así que esa esencia produce en mí efectos que hace que otra persona diga, oye, ese hermano es amoroso. Pero en sí, el amor es un ser. El amor es el mismo Dios que derrama su amor en mí por medio del Espíritu Santo. Si yo no soy comprensible al Espíritu de Dios, ¿cómo se va a derramar el amor de Dios en mí? Es el Espíritu Santo que me hace ser amoroso, que me hace ser gentil, que me hace ser que otras personas digan, wow, este hombre es bueno, pero nadie es bueno. Es el amor de Dios en nuestras vidas. Es lo que Dios desea para nosotros. Así que cuando usted ora y levante su mano al cielo, y si usted tiene problemas e ira, y si usted tiene contiendas, y si usted está enojado y tiene rabia y todavía bota rabia, baba por la boca, no levante su mano al cielo, ni piense que Dios le va a escuchar. Usted siente, no, yo lo hice mal. Yo primero, antes de hacer aquello, voy a orar a Dios. Antes de pedirle a Dios, yo voy a pedirle perdón a Dios. Dame de tu Espíritu, Señor. Devuélveme el Espíritu Santo. ¿Usted cree que el Espíritu Santo no se fue de David? ¿Usted cree que el Espíritu Santo no se fue de Saúl? ¿Usted cree que el Espíritu Santo no se fue de Jeremías o de Isaías? ¿Usted cree que el Espíritu Santo no se fue de ellos? ¿De Sansón? Sí se fue. Él es muy sensible
Muy sensible, amados hermanos. Si se fueron esos grandes hombres, que en el Salmo 51 dice, devuélveme, regrésame, que espíritu noble me sustente, y devuélveme, se le había ido hasta el gozo de tu salvación. Devuélveme, hazme volver otra vez, aleluya. Uno mismo tiene que entender, no, el Espíritu Santo no me va a soportar esto. Ni mi malcriadez, ni mi cachorreza, ni mis iras, ni mis arranques, Él no lo va a soportar. Él no lo soporta. Él va a decir, yo voy a salir hasta que se te pase la rabia. Yo voy a salir hasta que se pase lo que tienes. Yo voy a salir hasta que te pase el dolor. Yo voy a salir hasta que te pase la tristeza. Yo me voy a salir hasta que te pase todo. Yo salgo. Y cuando tú te sientas bien, entonces clama por mí y yo voy a entrar. Porque muchos de nosotros piensan que el Espíritu Santo está en mí, soy templo de la morada del Espíritu de Dios y que yo no necesito más pedir que el Espíritu regrese. Pero déjeme decirle que aquí dice que no. Él es sensible. Al mínimo pensamiento, a la mínima avaricia, a la mínima altivez, a la mínima arrogancia, Él enciende una luz roja y dice, no, hay que disciplinarlo, hay que hablar con él, hay que decirle las cosas. Y el Señor empieza a hablar por su palabra y le da un tiempo. Y si no, yo me salgo hasta que Él comprenda que lo va a hacer Él. No cuente conmigo. No cuente conmigo. Amén. Vamos a poner sobre nuestros pies. Y vamos a decirle al Señor que en medio de nuestras imperfecciones, en medio de nuestra humana manera de vivir, la palabra dice, despojémonos del viejo hombre que está viciado. Está viciado, hermano. Y dejemos que el Espíritu Santo fluya en nosotros. Y le pida, Espíritu Santo, ayúdame en medio de mi debilidad.